Ahí podemos ir a reconocer el encabezado. Los valdenses no fueron católicos ni pertenecieron a ninguna otra denominación paido-bautista. Eh, la lección anterior, pues miramos desde el punto de vista histórico que no se puede afirmar, inclusive en internet eh, aparece dicha postura en cuanto a que los valdenses fueron una división de los católicos romanos. Pero pues miramos y nos dimos cuenta que realmente no. En internet pues aparece eso, de que cerca del siglo XII lo que ellos llaman, entre comillas, una herejía valdense, se formó a partir del catolicismo romano. Pero todo el capítulo, los dos capítulos anteriores, pues se encarga de demostrar precisamente lo contrario. Capítulo 26, a partir del capítulo 26, perdón, es un solo capítulo. Ahí aparece el origen del nombre y aparece pues la exposición de que ellos no pertenecieron al catolicismo romano. Aquí amplía un poco en el punto 2, donde dice que católicos ni pertenecieron a ninguna otra denominación paido-bautista. La raíz paido tiene que ver con niños. Dice ahí, quiere decir que bautizaban a los niños. Por tanto, pues las iglesias denominadas valdenses en ese momento, pues no podían ser denominadas de esa forma, o llamadas mejor de esa forma, paidobautistas, sino bautistas, porque pues nunca una iglesia de Cristo y una iglesia bautista de Cristo pues ha desarrollado dicha práctica. Inclusive dice ahí que los escritores romanos anteriores al 1350 atribuyeron los siguientes errores a los valdenses. Y aparece, podemos resaltar ahí, un inquisidor romano. Un inquisidor romano dice que los valdenses pueden repetir una gran parte del Antiguo y Nuevo Testamento, sosteniendo que las doctrinas de Cristo y de los apóstoles son los decretos y ordenanzas de la Iglesia. No solo recordar que pues, las iglesias de Cristo siempre hemos reconocido que lo que enseñó Cristo lo enseñaron los apóstoles y los profetas, o sea, los predicadores y algunos inspirados de ellos para terminar de escribir la Biblia, como el caso de Apocalipsis. Juan, que fue pues apóstol, pero también en cierto modo fue profeta porque pues enseñó la palabra de Dios y fue inspirado por Dios de una manera certera, de una manera precisa, o sea, nunca en contradicción con las demás enseñanzas. ¿Qué nos debe llamar aquí particularmente la atención? En el punto 1 dice un inquisidor romano, ¿sí? Eso es muy importante porque en ese momento ya estaba en plena ejecución los famosos tribunales de la Inquisición, ¿sí? Que pues son realmente muy reconocidos, inclusive hasta hace muy poco, hasta cerca del siglo XIX, aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, dichos tribunales funcionaron. De tal manera que pues nos podemos encontrar ahí un contexto histórico. O sea, los valdenses tuvieron que afrontar las prácticas de los tribunales de Inquisición romanas. En los capítulos 27 e inclusive en el capítulo número 28, donde se habla de la persecución, pues hay varios ejemplos ahí. Si miráramos en internet sobre lo que es, o sobre lo que fue, lo que es, no, me equivoqué, lo que fue realmente los tribunales de Inquisición, pues nos sorprenderíamos hoy al ver el tipo de prácticas. Bueno, se acaba de conectar otra persona, usuario, no sabemos quién sea. Bienvenido o bienvenida a la persona, hermano o hermana que se ha conectado a través de... Soy yo, creo. Salió ahí como usuario. Buenas noches para todos. Buenas noches, Ah, hermano. buenas noches.
Buenas noches, hermano Andrés, Dios lo bendiga. Entonces, estamos en el capítulo 27, hermano Andrés. Capítulo 27. Continuamos con lo que veníamos compartiendo con relación a las doctrinas de las iglesias de Cristo denominadas valdenses. Y estamos aclarando el término paido bautista, paido la raíz niño, o congregaciones que bautizaban niños. Entonces hay una afirmación ahí con relación a los tribunales de Inquisición. Mirando un poco ese contexto, pues nos damos cuenta que ya en ese momento estaban en pleno desarrollo las prácticas de esos tribunales, valga la redundancia. Sin embargo, ellos reconocían pues el conocimiento que tenían las iglesias de la palabra de Dios. Toda iglesia de Cristo se caracteriza por dar énfasis a Cristo como cabeza, al Espíritu Santo como vicario de Cristo, representante aquí en la tierra, a la palabra de Dios como uno de los recursos espirituales más importantes que Dios utiliza para poder guiar primero la salvación y después al mejoramiento, al proceso de santidad o a la edificación o al crecimiento espiritual, como se le quiera llamar. Entonces, ese detalle es muy importante, ¿sí? Mirar las prácticas de los tribunales de Inquisición son, digamos, son hechos históricos que son incontrovertibles. Nadie puede discutir que no existieron esos tribunales. Lo que sí discuten es que hayan sido sometidos creyentes verdaderos de las iglesias de Cristo. Pero las mismas afirmaciones de ellos colocan en evidencia pues que esas iglesias que se encontraban en ese momento allí en Europa, como los ubicamos la semana inmediatamente anterior, pues fueron sometidas a dichos tribunales. Bienvenido el hermano Manuel, Dios lo bendiga. ¿Nos está escuchando, hermano Manuel? ¿Nos está escuchando? Sí, señor, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Muy bien. Buenas noches, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Bueno. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna aclaración. Sí, pastor, Sí, para recordar y que quede bien claro lo de los bautismos de niños. No sé si en su transcurrir cristiano de pronto ha mirado, ha encontrado, o se da que algunos niños reciben a Cristo y pues como que de quedar eso muy bien definido a qué edad, porque los niños están por un tiempo en la escuela dominical y muchos entienden ahí lo de salvación y de lo del bautismo. Entonces, ¿a partir de qué edad es conveniente como que el niño pueda ser bautizado? Aunque sabemos que la Biblia pues enseña que el que cree pues es bautizado, pero con relación al niño sí es para que él pueda tener como una muy buena convicción. Y nosotros como iglesias pues podamos tener como una, ¿cómo decirlo? Bien definido esa situación de los niños, sí. No sé si me hago entender. El aspecto principal pues es madurez. El católico romano normalmente bautiza a los recién nacidos. En algunos casos excepcionales bautizan niños más grandes o adultos que se convierten, por decirlo así, al catolicismo. Pero la práctica cotidiana es bautizar niños muy pequeños. Es apenas obvio que nosotros como iglesia de Cristo, ninguna iglesia de Cristo practica ese tipo de bautismo, porque pues, siempre hay que llevar a Cristo, al candidato, es el primer requisito. Uno puede ver pues que hoy en día hay niños que reciben a Cristo a los 8, a los 9, a los 10 años.
lo más sabio y lo más prudente es esperar. Casi siempre algunos de esos niños que sí reciben a Cristo, porque uno no puede entrar como a cuestionar las decisiones de fe, porque pues Dios es claro, dejad que los niños vengan a mí, ¿sí? Eh, Hay historias de grandes predicadores que empezaron creyendo en Cristo siendo de corta edad, 10 años, 11 años, 12 años. De eso hay varios ejemplos en la historia, dentro, digamos, dentro de la cúpula del cristianismo. Pero lo conveniente es esperar. Si se habla de edad, yo, yo pienso que, pues digamos que aquí en la iglesia no hemos tenido una experiencia así de niños menores ¿menores de cuánto? 14 años. No, nosotros no hemos tenido experiencias de niños menores de 14 años. Aquí creo que alguna vez tuve como una referencia de algún niño que se bautizó, como de 12 años. Sí. ¿Usted no se acuerda, Pastor Plácido, si el hermano Jeffer Mendoza, que fue bautizado aquí bajo la autoridad de esta iglesia, él fue bautizado siendo un niño? ¿Usted se acuerda o no? Yo No, yo realmente escuché. no me acuerdo qué edad se bautizó él o si lo bautizaron allá donde, en la Quiroga, no me acuerdo yo del bautismo de ellos. Ninguno de ellos me Sí. acuerdo del bautismo. La verdad es que no es conveniente, no es conveniente hacerlo a una corta edad. Si a mí me preguntan me colocan a concretar una edad antes de 14 años, yo no aconsejaría. Y yo personalmente no he practicado un bautizo antes de 14 años. No tengo La- memoria de haberlo hecho. No. Yo considero que ahí juega mucho el tema de la conciencia, es decir, lo que usted dice, hasta, realmente uno no es consciente de niño de lo que implica el ser bautizado, de lo que implica el bautismo y toda la responsabilidad. Entonces, digamos por ejemplo, en el caso particular mío, yo me bauticé a los 18 años, 17, 18 años, ¿sí? Cuando ya uno realmente tiene claro del compromiso que asume y lo que es el bautismo como ordenanza pública, ¿no? Sí, yo Entonces, creo que eso es, o sea, lo clave, inclusive más allá de la edad, ¿no? Porque una persona puede tener 14, 15 años, pero hay que tratar de que la persona realmente tenga convicción de pecado y que se dé, como dice la palabra de Dios, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Sí, porque ahí en esas edades es muy fácil hacerlo más por una imitación o por un asunto netamente afectivo o cualquier otro asunto que medie ahí, pero no es conveniente tener esa, digamos, como esa flexibilidad de que niños muy pequeños se bautizan. No es bueno. Porque además se puede convertir en un precedente que no es muy conveniente, no es muy sano. ¿Sí? Se bautiza un niño, entonces otro niño ve que un niño se está bautizando, entonces el niño también quiere bautizarse. Y el otro ve que los otros dos se bautizaron y él también quiere bautizarse. claro. Porque ellos, o sea, son mucho más sugestionables. ¿Sí? No es bueno, eso es muy común eso. ¿Sí? Bueno, eh, sí les invito a que miremos, bueno, que miremos no porque no tenemos aquí el tiempo, pero sí les invito a que dentro de sus consultas adicionales, pues logren mirar lo de las cruzadas, logren mirar lo del Tribunal de la Inquisición, y pues uno de los factores que también llevó a la persecución, pues fue precisamente el estilo de vida
ultra religioso que se vivía en la Edad Media, porque ni siquiera ciencia se podía desarrollar, no es un secreto ver las persecuciones del catolicismo romano contra las personas que pues hacían investigación científica. Si uno mira casos como el de la peste negra, esa es una consulta que también adicionalmente se puede hacer. Pues muchos líderes religiosos, para mencionarlo de una forma resumida, impedían la investigación científica y decían simplemente que la peste negra era un castigo divino, era un castigo de Dios, y pues no permitían hacer una verdadera investigación científica para poder desarrollar pues el principio bíblico de que el enfermo tiene necesidad de médico. Inclusive había especulaciones tal de que la peste negra era originada por unas emanaciones que venían de la parte exterior del planeta Tierra. Es decir, que desde el sistema solar llegaban emanaciones aquí y que de esas emanaciones se originaba la famosa peste negra, que fue también como lo que califican ahora, una especie de pandemia que afectó pues a muchísimas personas. Miles y miles de personas en Europa se vieron perjudicadas. Obviamente la Biblia sí habla de que a raíz de la mala administración del planeta y del egoísmo y de la codicia y de todo lo que está relacionado, pues el pecado se ha multiplicado y de paso pues las dolencias físicas. Entonces, el contexto donde estaban estas iglesias, ¿sí? Saliendo ya de la Edad Media, con las cruzadas ahí, con la religiosidad, porque era tanto el fanatismo religioso que en lugar de ir verdaderamente a la palabra de Dios, pues se atendían a muchísimas especulaciones de doctrinas de hombres y en algunos casos hasta de doctrinas de demonios. Entonces, eso es muy importante a la hora de referenciar a la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con la palabra referenciar? Valga la redundancia, a ver cómo el poder de Dios estaba ayudando, ¿sí? Cuando Cristo dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, pues se ve cómo el poder de Dios estuvo con estas iglesias que definitivamente tuvieron que sufrir una persecución de alto impacto, ¿sí? Muchísimos fueron lo que hoy en día conocemos como desplazados, pues, personas en un estado de total postración y de vulneración pero muy alta. Entonces, son aspectos para tener en cuenta desde el punto de vista histórico, porque es que es el propósito principal al estudiar esto es ver cómo el poder de Dios se fue manifestando a través de estas iglesias para sostener su promesa y sostener su iglesia y darle oportunidad de salvación, y obviamente para que nosotros, pues muchísimo más adelante, estamos hablando ya de cerca de unos 400, 500 años, 600 años antes, pues pudieran ser de bendición también para nosotros. Quiero resaltar un ejemplo ya al terminar el capítulo 28. Vamos a mirar el texto, por favor. Lo adelantamos, por favor. 3, un momentico, por favor. 3, el capítulo 28. Capítulo 28. Todo el capítulo 27 hace una exposición donde se demuestra pues la parte doctrinal, y en algunos casos pues se repite. En el capítulo 28
uno puede ver en el segundo párrafo, miremos el segundo párrafo, un poco más adelante, donde dice, realmente la persecución, ahí es contra, la persecución contra, porque la traducción no es muy precisa. No es la persecución de los valdenses, sino es la persecución contra los valdenses. Principió o inició en 413, cuando los novacianos fueron tan tenazmente perseguidos y millares de ellos tuvieron que dejar sus hogares y esconderse en los valles del Piamonte, mientras que otros se fueron a diferentes partes. Entonces aquí hace una breve exposición, un resumen. Si dice cerca de 1400 años después de Cristo, los habitantes valdenses del Valle de Pragela se vieron sorprendidos por los soldados católicos. Así como había soldados para las cruzadas, había soldados también para perseguir a personas que tenían pues diferentes creencias o mejor, las creencias de la palabra de Dios. Entonces todo esto tiene que ver con la digamos, la realidad, ¿sí? de todo ese tipo de matanzas. Un poco más adelante dice, durante matanza en el valle, el resto de los que habían escapado al furor de los soldados perecieron en las montañas nevadas. Y cita un historiador, Jones, dice, ellas huyeron a una de las montañas altas de los Alpes con sus esposas y niños. Dice, las infelices madres llevaban la cuna en una mano y con la otra conducían a sus criaturas que podían andar. Sus inhumanos invasores, cuyos pies eran ligeros en derramar sangre, les persiguieron hasta el anochecer y mataron a un gran número de ellos antes de llegar a los montes. Entonces, estamos hablando pues, si habláramos en términos muy contemporáneos, inclusive si citáramos el famoso humanismo y deberes humanos, pues los más básicos, fundamentales, fueron ahí vulnerados de una manera muy cruel. Hace toda una descripción ahí, ¿sí? Y uno puede ver pues cómo la fe que ellos tenían en el Dios Todopoderoso pues es probada de una manera muy significativa. O sea, las narraciones que se presentan ahí son realmente extremas, ¿sí? Muy crueles. No se justifica bajo ningún punto de vista ese tipo de persecución. O sea, las guerras religiosas y las persecuciones religiosas también han sido un común denominador de vez en cuando, pues, y hoy en día más. Hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, pues aparecen videos donde hay persecuciones, donde hay pues asesinatos de creyentes en Cristo, en Oriente, de asesinatos de misioneros, de pastores, en fin. Eso digamos que es como muy frecuente, pero aquí había pues toda una evidencia de que estas iglesias, por sostener la sana doctrina, comunidades enteras habían sido desterradas y tuvieron que afrontar, una horrible persecución, ¿no? Como para citar eso, pues, y tenerlo en cuenta. Todo el capítulo 28 habla de eso, ¿sí? De los ejemplos de persecución, ¿sí? Muchos de ellos orquestados por los famosos tribunales de Inquisición, ¿sí? Al terminar el capítulo 28, los 3 últimos párrafos, ¿sí? Un poquito más arriba, por favor. Ahí. No fue solamente en Ginebra en donde los valdenses encontraron esta bondad y este tratamiento hospitalario. Los otros cantones de Suiza. Entonces habla ahí. Dice que la conducta de los suizos después del punto seguido
fue verdaderamente tan noble y desinteresado durante todo este periodo de sufrimientos de los valdenses que sería injusto en la memoria de ellos pasar este acto sin mencionarla. Entonces vuelve a citar este historiador, Jones, y dice que esto aconteció en el memorable año de 1689, es decir, estamos hablando ya del siglo XVII. Ya ahí la Edad Media había terminado, porque la Edad Media termina pues en un periodo de tiempo, no se puede decir que en 5, en 10 años, porque fue todo un proceso, se puede decir que más o menos fue en el siglo XV, los historiadores no se ponen muy de acuerdo en eso. Pero sí, más allá del siglo XV no se prolongó esa Edad Media llamada la Edad del Oscurantismo, porque no se dejó hacer ciencia, pues ciencia exacta, ciencia objetiva, ciencia que realmente correspondiera a la verdad, a la que Dios dejó para bienestar terrenal del ser humano, ¿sí? Y dice ahí que en este año, siglo XVII, ya terminando el siglo XVII, los valles de Piamonte fueron despoblados de sus antiguos habitantes, y cuando la luz del glorioso evangelio fue extinguida de un país en donde por muchos siglos anteriores había brillado con un hermoso resplandor brillante. Ellos fueron dispersos por diferentes partes del mundo, alumbrando el camino a otros. El pueblo que ha habitado estos valles después de la encarnizada persecución dice que no tiene las mismas doctrinas que tenían los antiguos valdenses, ¿sí? Pues terminamos ahí con el capítulo número 28 de Historias de la Iglesia de Cristo, llegando a un periodo ahí de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y pues viendo que realmente como protagonistas de las iglesias de Cristo, ahí en esos sitios, seguramente en otros lugares también había muchas congregaciones de Cristo, pero de los que más se tiene referencias es de estas comunidades, de estas iglesias locales, mejor, las iglesias de los valdenses. Muy bien. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Pregunta. Bienvenida, hermana Sandra. Bienvenida. Bueno, una pregunta. Ahí en la parte inicial del capítulo 28 menciona un versículo o un pasaje bíblico de Apocalipsis que dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se está refiriendo en esta porción de la Biblia de manera profética a estas iglesias, o de una manera indirecta, sí. De una manera directa, si aplicamos análisis bíblico, pues Dios habla a través de Juan en la isla de Patmos con ocasión de la persecución que estaba sufriendo ya la iglesia de Cristo al finalizar el primer siglo. Y el tema precisamente es ese, es anticiparles lo que Dios a través de Pablo le había dicho a Timoteo: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Muchos niveles de persecución, podríamos decirlo. Hay alguna que es como primaria, que tiene que ver con la burla, tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con como esas actitudes de ofensa, ¿sí? O de buscar ciertas afirmaciones de menosprecio para el creyente en Cristo o para una iglesia de Cristo. Pero hay otros niveles de persecución que obviamente son mucho más, digamos, graves, ¿sí? El mismo Cristo pues tuvo que sufrirlas, ¿sí? En
varias ocasiones, estuvo a punto de ser apedreado. Y pues en la cruz, pues ni hablar, porque fue el máximo sufrimiento lo tuvo Cristo. ¿Sí? Para poder pagar por nuestros pecados y poder demostrar que la bondad infinita vence a la maldad. Entonces, como los mensajes a las 7 iglesias fueron directamente para cada una de ellas, ¿sí? Pero como aparecen ahí también en el libro de Apocalipsis, entonces son ejemplos para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para Esmirna la persecución había sido muy fuerte y iba a continuar siendo, porque pues había muchas situaciones que ellos habían padecido y que iban a tener que padecer, ¿sí? Pero son ejemplos que anticipan que toda iglesia de Cristo, o sea, las enseñanzas a esas iglesias son aplicables a cualquier iglesia del Señor Jesucristo. Es necesario aclarar, y la pregunta tiene cierta validez, es buena en el sentido de que algunos dicen, los primeros siglos representan solamente a la iglesia de Éfeso, hasta el año 300. Del año 300 hasta el año 1000, entonces representa a la iglesia de Esmirna. Y así sucesivamente llegan hasta este periodo. No, estos mensajes a las 7 iglesias son aplicables a cualquier iglesia del Señor Jesucristo, porque son problemáticas que afronta cualquier iglesia de cualquier época, en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Sí. Hay que tener cuidado con eso porque hay muchos predicadores que son excelentes predicadores, por ejemplo, en cuanto a la salvación, en cuanto a pero en cuanto al libro de Apocalipsis, pues tienen sus posturas o sus teorías muy propias. Y una de ellas es esta, ¿sí? Si eso fuera cierto, pues la iglesia de Éfeso hubiera sido la única iglesia que estuvo expuesta a dejar el primer amor. Y vemos en la realidad que no es así. En muchas ocasiones las iglesias dejan el primer amor. Cualquier iglesia de cualquier época está expuesta a la tentación de dejar el primer amor, ¿sí? Solamente con Éfeso. Y con estas iglesias de aquí de Esmirna, con la iglesia de Esmirna, perdón, igual. ¿Sí? Exactamente igual. No hay, o sea, no se puede decir que una iglesia, o que a través de estos 20 siglos aproximadamente no ha habido iglesias que tengan que padecer lo que padeció la iglesia de Esmirna, o lo que se le anticipaba. Lo mismo con la iglesia en Pérgamo. Eso es aplicable a cualquier iglesia de cualquier época. ¿Una otra pregunta, por favor? Amén. Yo tengo una pregunta, pero pues la dejo para el próximo miércoles porque nos comemos el tiempo. Pero tiene que ver con relación a lo que se llamó en algún tiempo, por allá en el año 300, los separados, ¿sí? Entonces, pero pues la trabajamos el próximo miércoles si Dios nos lo permite. Listo. Bueno, vamos buscando Biblia en 8 edades.